Bien, segundo bloque de Encuentro Central con nuestros invitados del Instituto Cuesta Duarte, hablando de empleo, del futuro de los empleos, también hablando o comenzando a dialogar a partir de ahora sobre el tema consejos de salarios, ¿no? ¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno? Ya algo se ha insinuado, pero todavía algunas modificaciones que se puedan instrumentar serán a partir del 1 de marzo o a partir también del funcionamiento del nuevo Parlamento. ¿Qué podemos esperar a su entender, doctor? A ver, no quisiera hacer futurología. Tenemos un bloque entero. Claro, está bien. Tampoco quisiera No, está bien. achacar o adelantarme a achacarle al gobierno algo que no ha empezado a hacer. Exacto. Por lo tanto, yo creo que hay un piso que yo me tengo que remitir, que es lo que dice el programa. Uh-huh. Tanto el programa del Partido Nacional, el programa del Partido Colorado, básicamente, que tiene, yo diría, una coincidencia casi total con el documento de la Cámara Empresarial, de la Cámara que aglutina a los empresarios de Uruguay. Allí, en el programa de tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, se dice que se va a mantener los consejos salariales. Uh-huh. Es cierto, no dicen en ningún lado que no se van a mantener los consejos salariales. Pero sí hay algunas puntas, algunos párrafos, donde dejan entrever que van a introducir cambios. ¿Hacia dónde van esos cambios? Si yo tomo el contexto, tomo esos 3 documentos, uh-huh, tomo declaraciones, y bueno, yo creo que me parece que la idea es introducir algunos cambios, en principio, no sé qué va a pasar. Sí. Yo creo que el gobierno que va a asumir el 1 de marzo tiene una hermosa oportunidad de decir, tenemos un sistema que se ha ido generando, que tiene su madurez y su inmadurez, uh-huh, que necesita algunos retoques, pero que no debe ser desechado. Y en aras de ese resultado político, que no tiene una mayoría absoluta, por más que tenga mayoría de legisladores, puede entablar con los actores sociales un diálogo en serio, fecundo, para profundizar ese sistema y no volver atrás. Uh-huh. ¿Qué es lo que le va a permitir garantizar una paz social? Entre otras cosas, pues se lo merecen los trabajadores, el movimiento Por supuesto, sindical y seguramente el futuro gobierno también. Pero el país, claro. Es decir, a ver, a todos, a los trabajadores, a los empleadores, pero a los trabajadores, ¿qué le importa? Que el país avance. Sí, claro. Ahora, tampoco quieren vivir de huelga en huelga, tampoco quieren vivir de conflicto en conflicto, pero por supuesto que la gente reacciona cuando le sacan derechos. Está claro. Una vieja frase que no es de la izquierda, Wilson Ferreira Donate, yo tenía 11 años, dijo en un acto público, hace muchísimos años, la gente se rebela por lo que le saca. No es una verdad absoluta, uh-huh, pero sí es una verdad. La gente se rebela por lo que le saca. Claro. En este caso podemos estar hablando de dejar de lado la negociación por rama de actividad, lo cual estaría afectando de alguna manera el corazón de los consejos salarios. Yo creo que si el gobierno comete ese error, uh-huh, va a tener problemas. ¿Por qué? Nuestro sistema, desde el 43 para acá, con las interrupciones que hubieron, siempre la negociación colectiva funcionó como tal en la negociación por rama de actividad. Uh-huh. ¿Y ello por qué? Por las condiciones que tiene el Uruguay. Es decir, nosotros no tenemos grandes empresas, tenemos pequeñas. Es decir, si vamos a la... No quiere decir que... A ver, el sistema de hoy se basa en la negociación colectiva tripartita a nivel de rama, en los consejos, pero también en la negociación colectiva bipartita. Uh-huh. De hecho está que si las partes no quieren ir al consejo, pueden negociar bipartitamente a nivel de rama. Por algo van al consejo. Claro. Ahora, si yo elimino eso y solamente dejo que la negociación colectiva en los consejos salarios sea para fijar mínimo y lo demás se negocie bipartitamente a nivel de empresa, salvo que vayamos a la negociación bilateral por rama de actividad. Uh-huh. Allí va a haber que pensar en poner una cláusula de la obligación de negociar. La obligación de negociar
no es la obligación de acordar, es la obligación de sentarse a negociar. Si hay una cláusula de ese tipo a nivel de rama, bueno, sí, incluso no digo que eso sea el camino, digo que eso podría cambiar el panorama. Sí. Pero tocar los consejos salarios tal cual está, indudablemente llevaría a distorsionar el sistema. Y la negociación por empresa implica, como ya pasó en el 90, que la negociación colectiva decae. Algunos asesores del presidente electo señalan que en realidad lo que ocurre con todo esto es que se llega, digamos, que a blanquear una situación donde también hay una inequidad cuando los que negocian son empresas poderosas, multinacionales, por ejemplo, y empresas nacionales. sí, yo creo que eso es un poco como un mito. Ajá. Porque capaz que negocian en la misma, sentados en la misma mesa de negociación, pero esas diferencias siempre se contemplan. Claro. Por ejemplo, basta mirar los convenios del sector del papel y la celulosa con ajustes diferenciales, por ejemplo, ajustes generales diferenciales para las grandes inversiones extranjeras que conocemos y para el resto de los sectores. Entonces, esas diferencias se contemplan, siempre se han contemplado en el marco de los consejos de salarios. Me parece que eso es un poco un mito que cuando uno entra a la página del Ministerio de Trabajo encuentra que hoy por hoy se está negociando a nivel de 230 y pico de sectores. E incluso dentro de esos sectores que ya podemos decir hay una desagregación, una descentralización bastante importante, incluso se contemplan esas diferencias. Y yo hoy quería señalar de lo que decía Héctor, que los consejos de salarios no solamente son buenos para los trabajadores, como él señalaba, sino que han sido en estos últimos años, me parece, una herramienta distributiva muy importante. En la medida en que el salario tiene un peso muy importante en el total de ingresos, la distribución de los salarios también a la interna de los distintos sectores ha funcionado y ha servido en aras de las mejoras distributivas en general. Todo el mundo asocia más bien solamente las herramientas distributivas o las políticas distributivas a las políticas sociales, pero el Consejo de Salarios es una herramienta distributiva bien importante. Y en ese sentido me parece que no es solo que los consejos de salarios permanezcan e incluso que puedan permanecer en algunos casos con las mismas potestades. Me parece que también es bueno el rol que ha tomado en los últimos tiempos el gobierno en el marco de los consejos de salarios, que ha sido el de equilibrar un poco. Porque no todos los sectores son iguales. Y claramente hay sectores que por historia, por sindicatos de mayor tradición, más capacidad de movilización, tienen mayor poder en el marco de la por situación geográfica. Exacto, pero hay sectores como yo me imagino los trabajadores rurales sentados a negociar bipartitamente, solos, sin un Estado que medie, y que medie equilibrando, eso significa fortalecer a la parte más débil con las patronales rurales. Claro. Entonces me parece que eso no significa, porque a veces se distorsiona ponerse del lugar de los trabajadores, sino equilibrar cuando hay una diferencia tan grande, porque obviamente no todos los trabajadores ni tienen las mismas capacidades, así como cuando viene una crisis siempre tampoco afecta a todo de la misma manera, cuando miramos los promedios siempre. Entonces me parece que hay sectores donde está bueno que el Estado siga tomando ese, no partido por los trabajadores, pero tomando ese error de equilibrar donde la relación es bastante desequilibrada. ¿Sí? Me parece que en los últimos años eso ha operado un poco, ha impulsado un poco a mejorar los salarios más bajos y a mejorar la distribución salarial y en general la distribución del ingreso. Me parece que la idea de distribución, de mejoras en la distribución es algo que capaz que en otro momento era más un valor del movimiento sindical, de la izquierda. Creo que hoy por hoy hasta los organismos internacionales ponen énfasis que hay que mitigar la desigualdad y que hay que avanzar en ese plano por un mayor crecimiento, una mayor eficiencia y otras cuestiones. Entonces me parece que es algo que hay que defender también con esa mentalidad. Me parece bien interesante lo que decía Alejandra, porque también he escuchado de muchos asesores del nuevo gobierno en materia laboral que esto es como un péndulo que se estuvo corriendo mucho hacia el lado de los trabajadores y que ahora parece que se iría hacia el lado de los empresarios. Ni para un lado ni para el otro. Yo creo que pensar así, me parece, con todo respeto a los asesores, algunos de los cuales conozco, y no le digo que somos amigos, pero sí conocidos, buena relación, creo que sería un error. Porque creo que lo que hubo este año, lo que hubo en estos años, no es que se corrió el péndulo hacia los trabajadores. Lo que se hizo fue equilibrar.
un poder que por naturaleza es desequilibrado. La asimetría de poder por más poderoso que sea el sindicato, siempre está en desequilibrio. Ni hablar si no es tan poderoso. Y ni hablar si no es tan poderoso. Imaginemos una empleada doméstica discutiendo su salario dentro de una casa con su patrón. Alejandra decía los trabajadores rurales. Imagínense ustedes los trabajadores rurales negociando con la asociación rural o la federación rural. Imagínense ustedes las pequeñas tiendas o los trabajos. Es decir, siempre hay allí. Pero sobre todo, yo creo que la posibilidad de que el Estado haya logrado, mediante estos mecanismos, que en definitiva son mecanismos que no están en contradicción con la autonomía colectiva, porque en definitiva, nunca la libertad sindical, y cuando digo libertad sindical me estoy refiriendo tomando ciertamente no mi enfoque personal, sino el enfoque de la UT. Libertad sindical para los trabajadores y para los empleadores. Pueden actuar libremente, sin ninguna coerción. Ahora, claro, en un país como el nuestro, donde mayoritariamente son pequeñas, medianas empresas, donde los niveles de sindicalización, si bien son altos, pero fundamentalmente se centran en sindicalización no por empresa, sino por rama, porque la sindicalización por empresa es muy débil. Es decir, indudablemente eso no va a contribuir ni va a favorecer. Yo quería una cosa, ratificar lo que dijo Alejandra en cuanto a que, si bien hay 24 grupos de consejo, y uno dice, bueno, están concentrados, en realidad no están concentrados, son 200 y pico. Claro. Yo quiero también una cosa que me parece que es clara, es que necesitemos revisar los consejos de salario, su funcionamiento, su distribución de los grupos, la clasificación, sin modificar esa columna central que es la negociación por rama. Yo creo que sí. Más, yo le puedo decir que durante todos estos años en el Consejo Superior, los delegados del PCNT plantearon en el Consejo Superior una discusión sobre esas cuestiones, de muchas veces esas inequidades entre empresas que puede existir, más allá de lo que no invalida lo que dijo Alejandra ni lo que decía, en que está abierto a tanto su grupo que funcionan casi autónomamente, pero que hay que rever. La ley prevé que se haga negociación por rama de actividad o por cadena de producción, y allí en cadenas de producción, toda la cadena láctea, toda la cadena forestal, industrial, como en el mundo se organiza, ¿no? Y las empresas en cadenas de valor. Yo creo que sí que hay ámbito para discutir. Ahora, si eso lo discutimos en una mesa, mediante el diálogo social, y no es impuesto unilateralmente, o decimos, bueno, no, lo que pasa es que ahora el péndulo cambió y vamos a favorecer. En un país que además los empleadores tienen la libertad de contratar y despedir libremente. Yo puedo decir, usted es un excelente trabajador, excelente persona, pero mire, pase por acá. Salvo que usted pueda probar de que yo lo despedí por otras razones espurias, pero pagándole la indemnización por despido, yo lo despido. Y contrato a quien quiera como quiera. Entonces, eso también hay que discutir. Claro. Bueno, allí tenemos un elemento que es muy importante y que seguramente no es el tema concreto de análisis de ustedes, pero es el elemento político, ¿no? El entender que también hay una mitad del país que tiene otra mirada de lo que está ocurriendo, de lo que puede llegar a ocurrir. Me imagino que el nuevo presidente eso lo tendrá muy en cuenta como para, si bien estaban o está en el programa, no entrar en algo tan áspero que podría generar una situación de conflictividad, porque, como ustedes bien dicen, tocan derechos adquiridos. ¿Hay alguna posibilidad? Yo no recuerdo esta ronda salarial de la que venimos, de cuántas veces el Estado o el gobierno tuvo que mediar. No fueron muchos. Los decretos fueron muy puntuales, muy pocos, y si comparamos, si sumamos la cantidad de veces que hubo ese acuerdo entre las dos partes que mencionabas, porque pasa muchas veces que las empresas y los trabajadores en un sector acuerdan bipartitamente y traen
al Consejo de Salarios el convenio. Si sumamos eso con los acuerdos que hubo entre las partes, aun cuando el gobierno se abstuvo, hay como un 80% de acuerdos, y las veces en las que tuvo que o votar el Poder Ejecutivo con una de las partes únicamente o decretar, los decretos son muy puntuales. Sí, sí, 7, según recuerdo, en la última ronda, en los 230 y pico que mencionábamos. Bien, es totalmente residual. Sí, sí, sí. Hablando de situaciones residuales, o no tanto, depende cómo se la mire, ocupaciones de lugares de trabajo. Les propongo como tema, nos queda pendiente todavía hablar de los empleos del futuro, no me estoy olvidando para nada. Hacemos una pausa, ya venimos aquí en Encuentro Central, estamos dialogando con los dos representantes del Instituto Cuesta Duarte, hablando sobre algo que usted, yo, todos nosotros nos importa, el empleo.